Vamos a ver Éxodo capítulo 13, verso 13. Les cuento que estamos saliendo en un programa radial los días lunes, miércoles y viernes a mediodía por la 90.1 FM Radio Jerusalén. Es un programa de 1 hora. Si quieren ustedes, si les gusta algún mensaje y quieren una copia, lo están grabando para que si quieren usarlo como estudio, porque la idea es que sea un material para la iglesia. No aceptamos ninguna llamada en el programa, porque no es un programa misceláneo, sino que es un programa de edificación. Entonces, hay alguien allí en el teléfono, por supuesto, pero si alguien llama para hablar conmigo, saludar en el programa, no funciona así. Si no, grabaríamos cualquier cosa. Capítulo 13 de Éxodo. Vamos a leer el verso 13. Fíjese que el capítulo 13 de Éxodo está hablando acerca de la enseñanza que Dios dio a través de Moisés con respecto de cómo debía consagrarse los primogénitos. Los primogénitos son los primeros nacidos. Si usted es el hijo mayor de una familia, usted es el primogénito. La Biblia dice que Jesús es nuestro primogénito, ¿no? Es el primogénito de Dios, es nuestro hermano mayor, es el primero de esta gran familia de hijos semejantes a él. Y aquí está hablando Moisés acerca de cómo debían ser consagrados los primogénitos. Pero aquí está hablando de cómo se consagraban los animales primogénitos, los primeros nacidos. Y está diciendo que todos los primogénitos debían ser entregados al Señor, muertos, ¿no? Nacía un corderito, la primera ternerito, y lo mataban y se lo ofrendaban a Dios. Porque Él es dueño, dice la palabra, de todas las primicias de la tierra. Lo mejor de tu vida es del Señor. Él dice que también nosotros somos las primicias de sus criaturas. Y aquí está hablando acerca de qué debía pasar con respecto de los burros, ¿no? Y dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Está diciendo que todo animal que abría la matriz era dedicado a él, pero si alguien se quería quedar con ese burrito, digamos, tenía que redimirlo con un cordero, dice. Si leemos del verso 12, dice, dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán del Señor. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Si alguna persona quería quedarse con el primer animalito que nacía de esa camada o qué sé yo, sencillamente lo redimía. ¿Qué significaba redimir? Lo cambiaba, lo compraba, pero tenía que cambiarlo por un cordero. Entonces el cordero se mataba y tú te quedabas con el asno. Un primogénito de asno se llama pollino. Cuando las escrituras hablan de pollino, se fijó que cuando Jesús entró a Jerusalén, dice la palabra que venía en un pollino de asno, ¿no? Pollino de asna, está hablando de un primogénito, o sea, de un burrito que no lo habían matado, que le habían perdonado la vida, pero que por ese burrito habían tenido que matar un cordero. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver con la gallina y los pollitos. Así que si usted creía que Jesús entró montado en un pollito, ¿no? Está equivocado. Entró montado en un burrito a Jerusalén, pero era un pollino de asna, un primogénito. Esto se usaba mucho en Israel, como ellos necesitaban animales de carga, necesitaban animales
también para usar en distintas faenas. Y recuerden ustedes que el transporte era a través de estos animales. No todos tenían caballos, usaban mucho los burritos. Entonces era muy frecuente que el dueño del burro no quisiera matarlo. Nacía el primer burrito y era más fácil ofrendar un cordero y lo redimían. Entonces cada vez que se veía un pollino, todos sabían que había muerto un cordero por ese. Y yo creo que todos nosotros, cuando hablamos a veces de gente porfiada, nos fijamos en los burros. Dice, oye, si este es terco como burro. Si no le hablé, si este es burro. Y no tanto porque sea tonto, a veces no decimos que es burro como que es tonto, no entiende. No, es más por lo terco. No sé, siempre es frecuente ver que hay alguien tirando ahí o jalándole al burro y el burro está ahí, chantado, no quiere, detenido, no quiere obedecer, porque es burro. Dice, oye, pero ¿cuándo lo hay que hacer entender? Es terco, es un burro. El pollino de Ana también era un pollino burro y por lo tanto terco. Es como una característica de los burritos que sean tercos. En Isaías capítulo 1, verso 3, hoy día vamos a hacer un estudio bíblico. Usted va a salir aquí experto en burrología. Va a decir, mira, no aprendí nada del Señor, pero estoy como para poner una carnicería. En Isaías capítulo 1, verso 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Está hablando aquí de la falta de entendimiento de Israel. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Está diciendo que el buey un día va a reconocer a su rey y el burro va a reconocer el pesebre. Está hablando aquí, hay una simbología con respecto de lo que iba a pasar con Jesús. Y yo no sé si será correcto hacer un símil con nosotros, porque usted puede sentirse ofendido y decir, fui a una reunión y me compararon con un burro. ¿Cómo te fue en el culto de hoy día? Bien, te cuento que me compararon con un burro. Pero mire, en este versículo de Isaías está diciendo que la gente que debía haber entendido, que debía haber captado la verdad, no la entendió, y que sin embargo ese burro conoció el pesebre y el buey reconoció al rey. Y está apuntando, por supuesto, no solo a lo que pasó en un momento de una manera real, material, en que yo me imagino allí en ese establo habían bueyes y burros, ¿no? Y que estuvieron con Cristo cuando Él nació, sino también a la actitud de nuestras vidas. Muchas veces nosotros, como parte de todo lo que debía ser, ¿no? El entendimiento de Dios como parte del pueblo, como Israel en su tiempo, nos falta entendimiento. Y Dios tiene que revelarle estas verdades profundas, muchas veces a la gente más humilde, que no tiene tanto entendimiento, más mansos como los bueyes, o también algunos tercos, pero que tienen un corazón dispuesto para el Señor. Entonces, yo creo que aquí, cuando está hablando, comparando a Israel en la revelación, está el Señor un poco molesto porque si ustedes siguen leyendo, Él habla mal de su pueblo. Recuerden ustedes que todo Israel no entendió la venida de su rey. Ellos no entendieron la venida del Mesías. El mismo Herodes, cuando van hombres que vienen de tan lejos, de naciones donde no se adoraba a Dios, estos magos, ¿no? Estos que vienen de allá de Oriente, y le dicen, hemos visto la estrella de un rey, del rey de Israel, y venimos para adorarle. Y Herodes, que era el rey de ese pueblo escogido, no tiene entendimiento.
Y hace llamar a todos los principales, a los escribas allí, a todos los eruditos en la palabra, y les dice, tenía que nacer un rey. Y ellos buscaron y dijeron, sí, en Belén. En Belén tenía que... Pero se dan cuenta que gente que no tenía por qué saberlo, sin embargo Dios se lo revela. Y Dios tiene esa manera de funcionar. Él revela a los humildes. Él revela a la gente que no tiene una gran pomposidad con respecto de las Escrituras. Yo siempre digo que los que nos paramos adelante a enseñar, los que somos siervos o líderes también, en muchos lugares hay muchos líderes, debemos tener una especial medida en nuestro corazón para entender que todo lo que somos y tenemos y nos es revelado en algún momento es por su pura misericordia, y que no debemos ufanarnos ni sentirnos, con jactancia con respecto de lo que sabemos, porque si Dios es capaz de revelarle a uno chiquito en Israel, ¿no?, en desmedro de todo el conjunto de todos los sabios en ese momento, entonces Dios sencillamente puede hacer cualquier cosa. Y no solo eso. El día en que vinieron y pasaron allí adorando al Señor en el burrito, sin embargo allí estaban reunidos en el Sanedrín todo el alto consejo de Israel, sin entender. Y en algún momento me imagino, oye, cierra la puerta, tanta bulla, que ahí un montón de gente están aclamando a un tipo que viene montado en un burro, cierra la puerta, que nosotros aquí estamos orando para que venga el Mesías. Y dice la palabra, Israel, no conociste el día de tu visitación. Creo que eso debe poner en nosotros una humildad, de saber que todo lo que alcancemos en Dios, el conocimiento que podamos tener acerca de Él, los pasos que podemos dar en la revelación de todo lo que Él es para nosotros, debe llenarnos cada vez de más humildad. Nunca con jactancia, nunca para decir que yo sé, que yo tengo, que yo puedo. En el Señor todos lo sabemos, podemos, pero conservar nuestra humildad. ¿Por qué no hacen sentar a las visitas, por favor? Alguien, hay gente parada atrás. Veo unas 400 personas ahí al fondo, la fila, de pie. Podrían acercarse más acá. Hay espacio en este auditorium todavía. En Zacarías capítulo 9, verso 9, ¿sabe? A mí me emocionan estas cosas, de ver cómo Dios es un Dios que mira el corazón y que nunca le vamos a agradar a Él si no es a través de un corazón humilde. Que la humildad debe ser parte de lo que pedimos. Es fácil dejar de ser humildes. Es muy fácil envanecerse. Es muy fácil ponerse vanaglorioso, incluso con las cosas de Él, que Dios te da, te muestra muchas cosas, y entonces comenzamos a despreciar a los que no saben las mismas cosas. Y debemos tener, como dije, una medida justa de lo que somos, porque todo lo que hagamos, todo lo que seamos, es por su bendita misericordia, y ninguno de nosotros merece nada. Todo lo que somos es por Él, para Él y en Él. Y debemos aprender a movernos en esa voluntad. Creo que uno de los rasgos más distintivos de los hijos de Dios debe ser la humildad. Él fue el ejemplo de la humildad. Humildad, siempre digo, no esa humildad tonta de los seres humanos con caritas, ¿no? Y ponemos carita de tortuga ahí para... No, yo aquí nomás. No, debemos tener identidad donde debemos tener identidad. Pero debemos ser humildes delante de Él. Si en la universidad están predicando, bueno, ahí mira, esta es la verdad. Te guste o no te guste. Todas tus filosofías
comunistas y las capitalistas, igual son humanas, no tienen ningún poder. La única verdad es que Dios es dueño de todo y que debemos aprender a ser justos y decirlo con autoridad, pero el carácter de un verdadero siervo es un carácter humilde. Humilde. A propósito, ¿alguien puede estacionar bien mi limusina que quedó ahí afuera? Limusina, hermano. Dios me libre de eso. En Zacarías capítulo 9, verso 9, comienza el Señor a revelar algunas cosas allí. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Como les dije, cuando dice un pollino, el pollino era el primogénito de una asna, ¿no? De una burrita. Primer hijo, el hijito mayor, ese era el pollino. Y aquí ya comienza el Señor a revelar. 450 años antes viene esta profecía acerca de que el rey de Israel va a venir montado en un pollino de asna. Israel no lo supo entender. Yo no sé cómo se explican ellos estos versículos que son parte de la Torá, ¿no? Que son parte de su doctrina, de que el Mesías ya vino y que estuvo allí cabalgando y entró cabalgando sobre un pollino de asna. Una de las cosas que la gente no podía entender y por lo cual a Cristo lo crucificaron fue que esperaban un rey con mucho boato, con mucho oropel, con mucha oro, con mucho adorno, con mucho lujo, porque venía el rey. Entonces nunca pudieron entender que ese que venía en un burrito era el rey de Israel, ¿no? Entonces no lo aceptaron. De hecho, uno de los argumentos que tenían los fariseos para quitarles la fe a los discípulos era: ¿cómo puede ser el rey este? ¿Qué clase de rey es este? ¿Dónde están sus guardias, su lujo? ¿Dónde están sus carros de oro? ¿Dónde están? Mire, si ustedes son puros pescadores, remendadores de redes, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está eso? Una de las preguntas que hacían era, ¿qué persona importante está entre ustedes? El apóstol Pablo, cuando explica esto, cuando escribe a los Corintios, les dice que Dios de alguna manera quiso esconder esta revelación de su voluntad en el entendimiento de los sabios y entendidos. Y Pablo dice: fíjense, hermano, que entre nosotros no hay muchos entendidos y sabios, ni los poderosos del mundo. Porque a Dios no le agradó que el mundo le conozca por medio del conocimiento y la sabiduría humana, sino que a Él le agradó que el mundo le pueda encontrar por medio de la locura de la predicación. ¿Se da cuenta? Porque para muchos esto es inentendible. Gente, pero ¿cómo puedo entender lo que no veo? Pero no es para entenderlo con un criterio racional. Nosotros estamos aquí porque hemos dispuesto no la mente para entender. Hay cosas que nunca vamos a entender, pero hemos dispuesto nuestros corazones. Y hemos dicho: Señor, hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay cosas que quizás no las voy a entender jamás, pero aquí está mi corazón para que tú hagas en mi vida, para que tú trabajes en mi vida. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Muy bien. Después de esta introducción, vamos a entrar a la palabra. Vamos a ver en Lucas capítulo 19.
Lucas capítulo 19. Verso 28 y siguiente, dice así. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Está hablando de Jesús. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadle y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Qué triste, qué fuerte. Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén, diciendo que porque no creyeron, vendrían muchos males sobre ella. Nosotros vemos las noticias hoy día y lloramos por Jerusalén. Y vemos cómo en verdad sitiada, sin conocer la paz, porque no conocieron el día de su visitación. El verso 28 comienza diciendo: iba subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. ¿Por qué 2? 2 en las Escrituras, en el Nuevo Pacto, en Cristo representan la iglesia. Él dijo: donde hubiere 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. 2 es iglesia. ¿Cuál es la iglesia más pequeña del mundo? 2. Usted y otro. Esa es la iglesia más pequeña del mundo. Usted y otro. Envió a 2 de sus discípulos. Representan la iglesia. Y aquí esto está representando cómo la iglesia es enviada. Envió a la iglesia. Envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente. ¿Por qué a la aldea de enfrente? Saben, aquí está lleno de simbolismo de lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia. Nosotros a veces nos olvidamos que hemos sido enviados a la aldea de enfrente. La aldea de enfrente significa el otro lugar donde no está Él. Hemos conocido al Señor, hablamos de sus maravillas, nos gozamos de sus sanidades, de lo que Él hace, de la prosperidad. Estamos bien, me sanó, me dio, tengo, pero nos olvidamos de los que están en la aldea del frente. Los que están en la aldea del frente son los que no le conocen. Nosotros estamos en esta aldea contentos. El apóstol Pablo dice: a veces nosotros decimos: ¿cómo no invocan a Dios? La gente incrédula. Y Pablo dice: ¿cómo invocarán? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y dice: ¿y cómo creerán
en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán? Y si nadie les predica. Muchas veces olvidamos nuestra misión, de que ahora fuimos rescatados por Cristo y estamos en esta bendita aldea, estamos en esta ciudad, somos parte de esta familia, pero nos olvidamos de los que sufren. Y nos olvidamos, digo, porque el mandato de Él no solo es que seamos una gran familia, sino que somos una gran familia de hijos semejantes a Él para ir y anunciar. Y todo lo que Él nos habla acerca de lo que somos en Él, siempre termina diciendo para que hagáis. Siempre. Mas vosotros sois, y nos gusta esa parte. Oh, real sacerdocio, linaje escogido. Nos gustan esas palabras. Porque es cierto, somos eso. Y somos un reino, somos sacerdotes y somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que no erais mi aldea, vosotros que no erais mi pueblo, pero que ahora lo sois. Vosotros que no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora sí la alcanzaste. Acuérdense de los que no la han alcanzado. Hace muchos años atrás, nosotros predicábamos acerca de solamente mostrar un buen testimonio. Y decíamos, no inviten a nadie, no le prediquen a nadie, ustedes solo vivan. Su testimonio va a hacer que la gente sea atraída hacia el Señor. Y estaba bien, era verdad, pero era solo la mitad de la verdad. Porque la gente no se convierte por vernos. Si hubiesen visto a Jesús, aún todo lo que Él hizo, si todo el mundo hubiera conocido acerca de lo que Él hizo, si Él no hablaba, si Él no lo decía, si no lo expresaba, si no vocalizaba esas verdades del corazón, entonces nunca hubiera venido la salvación. Por eso la gente decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se dan cuenta? Jesús quería que nosotros entendiéramos esa verdad, que no solo es el testimonio, no solo es que somos un grupo bonito, no solo es que la casa ordenadita y que ahora somos limpiecitos y que antes andábamos pasado a trago y ahora no, y que no, es para anunciar que hubo alguien que murió por nosotros. En estos días en que los jóvenes están predicando en la universidad, yo me he alegrado mucho. Y saben, yo les contaba anoche a unos jóvenes que habían en mi casa, les digo, si hay algo que yo alguna vez le reclamé al Señor, fue, ¿por qué tú no me llamaste antes? Porque yo fui un político en la universidad y es como un dolor en mi corazón, que con toda esa fuerza que Él nos ha dado para ser águilas que volamos alto, sin embargo, yo nunca tuve la oportunidad de predicar en la universidad porque mis años de universidad los pasé sin pena ni gloria creyendo una doctrina tonta. Yo digo, jóvenes que están en la universidad, no desaprovechen ni un minuto. Gasten sus vidas por causa de Cristo. Párense allí, aunque parezcan locos. Hay locuras que merecen un aplauso. Hay locuras que merecen tu vida. Hay locuras por las cuales da gusto morir. Hay gente que muere por causas tontas. Hasta ahora mismo en religiones con hombres bombas que creen que están haciendo una obra para Dios y son capaces de poner todo lo que son, todo lo que tienen en pro del cumplimiento de esas promesas. ¿Y cuánto más nosotros que tenemos la verdad? No te quedes callado. No te quedes callado en tu trabajo, en tu vecindario. No tengas temor. El Señor dijo que todo aquel que le confesare delante de los hombres, Él le confesaría delante de su Padre. A veces tenemos una vida muy religiosa, muy
muy cuadradita. Y entonces, y pensamos, y somos medios católicos porque hacemos un par de cositas, y vamos, y damos. Y yo recuerdo aquí, hablando con algunos jóvenes, como gran cosa, una vez dimos tecito en la noche a las prostitutas. Oye, deberíamos dar la vida por la gente. ¿Qué chocolatito, un sanguchito? Mucho más que eso. Es toda la vida lo que somos, en todo lugar. Darnos, quemarnos. El apóstol Pablo dice que yo hasta ahora, cuando le escribe a la iglesia, sufro dolores de parto por ver cumplida la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que anunciar las virtudes a aquellos que sufren. ¿Cuánta gente en tu familia en este mismo momento está sufriendo? No tienen respuestas a la droga, a las ataduras. Hay gente en tu familia que en este momento está pensando en suicidarse. Hay vecinos tuyos que están sufriendo. Debemos aprender a sensibilizar nuestros oídos espirituales. Y si te pones allí y agudizas el sentido espiritual, te vas a dar cuenta que de pronto te van a llegar los golpes de esa mujer que está siendo maltratada por su marido. El llanto de los que tienen hambre, de los que sufren. Jesús dijo, vayan a la aldea de enfrente. Y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Le pido perdón por compararlo con un burrito en esta noche. Pero ese pollino atado nos representa a nosotros. Ese pollino, para poder alcanzar la vida, tuvo que morir un cordero por él. Todo aquel que quería que ese pollino siguiera viviendo tenía que redimirlo con un cordero y matar ese cordero. Hubo un cordero que murió por nosotros para que estemos aquí con vida. Atado. ¿Cuántos de nosotros llegamos atados? Nosotros creíamos que no. No, yo soy libre. Yo dejo la droga cuando yo quiera. Yo dejo a mi amante cuando yo quiera. Cuando yo quiera dejo mis problemas con el sexo. Yo la pornografía hoy día le digo chao. Mentira. A veces salimos a las calles y hacemos un esclavo y lo llevamos con una careta de felicidad, lleno de cadenas, y ese esclavo representa a la gente que está allá afuera. No, felices, pero es una careta. Porque estamos atados, y aun cuando nosotros muchas veces creemos que en cualquier momento podemos dejar nuestras ataduras, nuestras cadenas, nos engañamos. Y ahí estamos afuera atados, luchando y tapando y poniendo las caritas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y en tu trabajo están todos bien. Y ahí llega el líder de la oficina, ¿no es cierto?, a tu oficina, y se la sabe toda y llega contando con cuántas se acostó el fin de semana y un montón de cosas, y todo el mundo escuchándole. Y te cuento que ese tipo es estéril. Es mentira. Yo recuerdo en la universidad, nosotros ahí teníamos un grupo, esos grupos que se arman allí donde a veces cada cosa pasa. Y había un conocido, ¿no?, que él siempre hablaba de sus éxitos con las mujeres. Y todos lo admiramos. Y el lunes, él ahí en los pasillos, yo estudiaba Derecho en la Universidad de Concepción, y allí nos parábamos en la escalera frente al foro a conversar. Y él, ¿y cómo te fue el fin de semana? Y ponía una cara así como, y nosotros pollitos, ¿no? Ahí, recién entrados en la universidad, no, él, y contaba sus maravillas. Y una vez le celebramos el cumpleaños a uno de los pensionistas. Yo vivía en una pensión, y él fue y se quedó allí y se tomó unos tragos más de la cuenta, y allí nos quedamos conversando y él llorando. Uno es una farsa, dijo.
Era un tipo como de unos 28, 29 años, ¿no? Y yo le digo, pero tranquilo, por último a ti te va súper bien, tú eres... Mentira, todo es mentira, digo. Y ahí nos confiesa que era virgen, ¿no? El tremendo líder, cubierto con una máscara, cubierto con los mecanismos de defensa que el mundo hace que uno se los ponga. El más chistoso en la empresa, ¿te fijaste? Es el más tímido. El más bueno para la talla está siempre diciendo para que no le echen un chiste a él. Y entonces todo el mundo se mofe y se burle de él. Llenos de caretas. ¿Cuántas cadenas? Un pollino atado. Y Jesús dice, vayan a la aldea del frente y van a encontrar un pollino atado. Está atado. Entonces... dice, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Leímos Zacarías que decía que los burritos eran el transporte de los reyes. Ningún hombre lo ha montado jamás a este. ¿Cuántas veces nos pasó? Estábamos, pero no, nadie, nunca jamás puso autoridad sobre nosotros. Nos molesta la autoridad. Y a veces nos convertimos en cristianos y nos sigue molestando. Y todo lo que sea bueno está bien, todo lo de Dios, pero que no me digan que yo tengo que hacer lo que ya sé que tengo que hacer, porque entonces me reviven todos mis traumas, mis malos recuerdos. Había un discípulo en Calama, yo fui pastor muchos años en Calama, un lindo hermano. Él participaba en el grupo de la alabanza. Pero yo notaba que cada vez que yo le hacía alguna corrección, y lo dejaba mal. Y un día lo llamo y le digo, tú tienes problemas con la autoridad. Y se larga a llorar y me cuenta problemas con su papá. Me dice, mira, donde me mataron fue cuando hice el servicio militar. Y ahí el clase, ¿no? Cuando vio que yo me resistía, me dijo, no sabía obedecer, ven, te voy a enseñar. Vaya a empezar lustrándome los zapatitos. Con la lengüita. Comience. Dijo, mira, me quedó marcado. Y cada vez que tú me dices, oye, muchacho, esto... me aparece allí mi clase y yo lamiéndole los zapatos. ¿Sabe? Muchas cosas pasaron en nuestra vida que de alguna manera nos ataron. Y el Señor dice aquí a la iglesia, dice, desatarle. Ningún hombre ha montado jamás sobre él. Y no nos gusta la autoridad. No nos gusta. Por eso es que hay tantos problemas en la familia, por ejemplo. Los padres se quejan diciendo, mi hijo no obedece. Oye, uno le dice, hijo, haz esto. Es como si estuviera escuchando al viento. Oye, entonces uno tiene que gritarlo, porque no saben obedecer. No hay una docilidad. Todos los seres humanos somos así, reacios a la autoridad. No hay ninguno. Y si es obediente, es como Espinita en la oficina, ¿no? Que él quiere, sí, jefecito lindo, hito, usted todo lo que diga, mire, los otros no lo obedecen, jefecito. Yo sí, jefecito. Pero porque él le quiere sacar cosas. En el fondo tampoco es obediente. Es un aprovechador, es un político, ¿se da cuenta? Y a veces usamos la política para, sí, estoy haciendo todo, ¿Te fijaste que estoy bien? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Y en el mundo nos encontramos con mucha gente así. Y el Señor dice, desátenlo y traedlo. Dice, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Vayan a buscar gente. Vayan al reino, no estamos diciendo a estibadores. Vayan y traigan a esta aldea donde se vive la vida del Señor. Desátenlo. Mire, a veces nos hacemos líos con la gente porque no entendemos sus conflictos. Yo tengo un amigo, no, tiene más tranca. Tiene más traumas que... No.
Pero ¿qué hacemos por él? ¿Cuántos de ustedes oran por sus oficinas? ¿Cuántos de ustedes entran allí a la oficina del jefe y atan todo poder de las tinieblas? Mire, nosotros miramos caras, pero detrás de cada rostro que usted ve allá afuera hay espíritus. Pablo dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra imperios, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. A veces le hemos hablado a alguna persona y esa persona es reacio, nos contestó mal y decimos, yo ya le hablé. No, yo no le hablo más, es más porfiado. No, es mula ese, no es pollino, es mula. No, ese porfiado. Pero no nos damos cuenta que hay poderes en la gente. Y el Señor aquí primero dice, desatadlo y traedlo. ¿Se da cuenta? Todos nosotros tuvimos un drama. Yo recuerdo cuánto costó en mi vida conocer al Señor. Mi familia se había convertido. Yo había visto milagros en mi familia. Mi hermano fue objeto de un tremendo milagro inexplicable. Yo estaba en el 5º año en la carrera de Derecho y tenía un ramo que se llamaba Medicina Legal. Y cuando yo conté su caso, nadie creyó. Entonces ahí me di cuenta que si no había una explicación científica, lo que estaba pasando con él era un milagro. Y entonces, y los profes, no, eso no puede ser, no ha pasado nunca, no te engañó. Y yo había dicho, me dio vergüenza contar que era mi hermano. Yo dije, tengo un amigo que tiene un hermano. Y me dijeron, tu amigo te mintió, no tiene que haber sido así. Pero yo sabía que sí. Pero tantas cosas que yo vi de parte del Señor y sin embargo atado a todo mi conocimiento de la nueva era y todo me lo explicaba, que qué sé yo, sacándole las medidas a las pirámides o que la última cábala o lo que me decía, qué sé yo, el talismán egipcio y cuánta cosa. Y yo me pensaba un tipo culto, un tipo que podía pararse y tenía buena conversación. Y claro, como los otros eran más ignorantes que yo, entonces yo, hoy sabe harto este. Te recomiendo tal libro. Y mis autores, mire, mi librero, ahí estaba von Däniken, Antonio Rivera, Charles Berlis, y los libros eran Recuerdo del Futuro, qué sé yo, La Última Cábala, El Secreto de las Pirámides, la Atlántida, y qué sé yo, El Triángulo de las Bermudas, y cuánta cosa. Y aparte de eso, como si no fuera suficiente, más encima tenía una doctrina política. O sea, cuando ya me encontraba con otro más grande que yo, entonces, la dictadura del proletariado. Y me metía y me enredaba con los conceptos, ¿no? ¿Sabe cuánto me costó? Pero yo escuchaba a mi mamá, ella era cristiana. Y me molestaba escucharla que dijera mi nombre allí cuando oraba. Y de repente yo la escuchaba ahí orando en su cama ella. Y yo ya, bueno, la viejita es canuta, decía yo. Total, eso es para los viejos. De repente y Rubén, señor Rubén, y yo... Miren, en la mesa se empezaron a convertir mis hermanos y en la mesa empezaban, vamos a dar gracias, hemos aprendido que ahora somos agradecidos. Antes comíamos como animales, échale nomás. Ahora damos gracias por estos alimentos que no dependen de nuestro trabajo, sino de la misericordia del Señor. Y yo empezaba a cucharear cuando ellos estaban orando. Ahí está mi hermana menor, ella se acuerda de esas cosas. Y estaban ahí, Señor, gracias. Y yo... haciendo cosas que nunca hice porque fui educado en un hogar decente. Jamás me enseñaron a sorber la sopa, ni el té, pero yo lo hacía porque estaba molesto. Pues están todos ahora y todo es Dios, Dios, Dios. Y Biblias por todas partes, saquen estas cuestiones. Invadieron mi casa. Y gente ahí llegaba, ¿y esta? No, son hermanos, ¿por qué? Estamos cambiando nuestras amistades.
Y nuestras amistades eran las que, oye viejito, este fin de semana, ¿dónde es el...? No se decía carrete en esos años, se decía donde tenía un brillo. ¿Cierto? Donde el brillo. Ahora es carrete, hay que ponerse a tono, ¿no? Y entonces, eso eran mis amigos, ¿se da cuenta? Atado. Y aquí Jesús envía a la iglesia y dice, desatadle. No le van a poder traer al reino mientras no le desaten. Hermanos amados, estás orando por tus familiares, por tus amigos. Mire, usted quizás se aburrió de hablarle y decir, ya, mira, ya le dije 2 o 3 veces, no lo he invitado. Mire, ¿y cuánto ha orado? Primero se desata, después se trae. Desatadle, dice el Señor. Id a la aldea del frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadle y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños se les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Sabías eso? Que Dios te necesita. Dios necesitarme a mí. Sí. No confundas con indispensable ni imprescindible. Porque a veces nos creemos los indispensables. Si yo no estoy, no sé qué haría Dios sin mí. Como le dijo el profeta Elías. Cuando Elías lo amenaza, la mujer de Acab, la reina Jezabel, la bruja, él se esconde en una cueva. Y cuando el ángel del Señor lo encuentra allí, que era el mismo Señor, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le dice, Señor, es que soy el único profeta que te ha quedado. Me estoy guardando, me estoy cuidando, si no, ¿qué voy a hacer sin mí? Soy lo único que tienes. Y el Señor le dice, déjame decirte algo, Elías. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Yo puedo levantar de las piedras siervos. A veces pensamos que somos indispensables y nos comenzamos a llenar. Tenemos una enseñanza y empezamos que somos los únicos que la tenemos. Ojo, que pasa mucho en restauración. Empezamos, no, nosotros no creemos como los otros, nosotros somos así, es que nosotros más visión. Y nos empezamos a llenar de soberbia. Y el Señor dice que guardemos esa humildad. Así que, ¿por qué? Él te necesita, pero te necesita en su justa medida. Dice Pablo, vamos a orar por la gente, vamos a pedir que Dios los traiga, que Dios los lleve a su reino, pero Dios nos va a usar a nosotros. Allí estaba el mismo Elías. Elías, ¿por qué llegó a pensar eso? ¿Por qué llegó a pensar que él era indispensable en la obra? Porque mire, Dios ve la obra, Dios ve la necesidad y busca a uno de sus hombres. Él vio a Israel sumida en la brujería con el rey Acab y la reina Jezabel. Dice la historia que el 70%, escúcheme bien, el 70% de la nación de Israel estaba en homosexualismo en tiempos del rey Acab y de la reina Jezabel. El 70% de cada 10 personas, 7 practicaban la sodomía. Entonces, Dios ve las tinieblas de Israel. Pero Dios mira la necesidad y mira quién puede ir a suplir esa necesidad. Dios nos necesita. Él ve a Israel y dice, Elías, ve y dile a Acab. Dile a los profetas de Baal y dile al pueblo de Israel que deje de claudicar entre dos pensamientos. Y lo usa y Elías se da cuenta.
Elías se presenta ante el rey y le dice: mira, rey, Dios me ha dicho, va a llover cuando yo lo diga y va a parar cuando yo lo diga. Oh, él pensó que era él. No se dio cuenta que solo era un instrumento. Dios mira la necesidad. Dios escuchó el clamor en Egipto de su pueblo y vio un hombre humilde allí en el desierto que se sentía muy condenado porque había dado muerte a un egipcio. Se llamaba Moisés, un hombre humilde, manso. Él ve el clamor y dice: Moisés, Moisés. Y lo llama desde una zarza que arde pero que no se consume. Y entonces le dice: yo he oído el clamor de mi pueblo esclavo. Dios ve la necesidad y entonces envía a alguien. Dios vio ese día al ministro de la reina Candace, al eunuco africano, que dice: ¿cómo podré yo entender esto? Va leyendo las escrituras, ya se va a su país. Y el Señor ve la necesidad y dice: Felipe, ve al desierto de Gaza y háblale a ese ministro. ¿Se da cuenta? En su barrio Dios ve el clamor. Ve mujeres llorando, con hijos en las drogas, y entonces Él busca. Él ve las tinieblas de Antofagasta, los grupos satanistas. Él ve toda la delincuencia, cómo ha crecido. Él ve cómo tenemos el segundo lugar nacional en alcoholismo infantil. Él ve el homosexualismo. Él ve allí esos homosexuales en la calle Condel. ¿Y quién les hablará? Él ve las tinieblas y dice: Elías, Elías, ¿dónde estás? Moisés, Felipe, ¿dónde está Felipe? Uy, nosotros ahí gozándonos en quizás qué cosa. Dios nos necesita. La pregunta durante todos los años del Evangelio es: ¿por qué Dios no usa a los ángeles para predicar el Evangelio? Los hombres lo hacemos de una manera ineficaz. Él podría usar a los ángeles. Allí está Pedro. Mire, está orando en la casa de Simón el curtidor, en un lugarcito, en un puerto llamado Jope. Y entonces viene el ángel y le dice: Pedro, te necesitan en la casa de un centurión romano llamado Cornelio. Oye, un ángel se le aparece y le dice. Un ángel le ha hablado con Cornelio y le ha dicho que vaya a buscar a Simón. Allí los que fueron a buscar a Pedro van, y Pedro creyendo, no creyendo. Pero ¿cómo fue eso del ángel? No, que el Señor le reveló a Cornelio y que te mandáramos a buscar. A mí, ¿pero por qué a mí? Allí estaban todos reunidos, había reunido a toda su familia, a sus amistades, Cornelio. Y viene, ¿sabe lo primero que hace entrando el apóstol Pedro? Allí lo había mandado a buscar un ángel, se le había revelado a Cornelio. Y dice: lo primero que ustedes tienen que saber, que para mí es inmundo entrar a este lugar. Yo creo que todos se miraron y le dijeron a Cornelio: ¿este es el varón de Dios que va a enviar Dios? Y dijo: ¿para qué me mandaron a llamar? Bueno, mira, y le contaron la historia del ángel y que había mandado y que Dios iba a mandar un hombre para que le hablara el evangelio. Ah, sí, bueno, ustedes tienen que saber que hubo un tal Jesús que vino y estaba hablando con una displicencia, con una falta de amor tremenda, cuando dice que de pronto, ¡pum!, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí y comenzaron a hablar en lenguas, a profetizar, y él se quedó a medio de su discurso. Como que el Señor dijo. Y uno se pregunta: ¿por qué no enviaste al mismo ángel, Señor? Y la respuesta siempre va a ser: porque yo los necesito a ustedes. ¿Por qué no al ángel? Usted ve las escrituras, los hombres lo hicieron mire, tan mal hecho la predicación del evangelio, pero Dios sigue confiando en
los hombres. Cuando el fariseo llamado Saulo de Tarso está persiguiendo a la iglesia y aparece Jesús en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, nunca vas a alcanzarme. Lo deja ciego. Mire, entra ciego a Damasco y allí está en una calle llamada calle derecha, y está cuando viene otro, un tal Ananías, al único que encontró Dios, un tal Ananías, y viene Ananías y le dice: Saulo, Saulo, Dios me mandó que te ponga las manos para que sanes y que te explique el evangelio. La pregunta es: ¿por qué no se lo dijiste tú mismo, Señor? Tú que lo encontraste en el camino a Damasco, cuando lo dejaste ciego, ¿cómo no le hablaste? Porque aunque seamos llenos de trancas, hermanos, Dios nos necesita a nosotros. Él quiere usarte a ti. Él quiere usarte con tu familia. Él quiere usarte en tu vecindario. ¿Por qué crees que estás en ese curso en la universidad? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? Bueno, voy a ser un buen ingeniero, voy a ganar plata porque voy a tener una super mansión y voy a vivir donde viven los que viven bien y me voy a comprar una 4x4 de $60,000. ¿Eso es lo que llena tu corazón? Estás ahí en esa universidad para contarle a todo el mundo que hay un Dios maravilloso que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de paso te vas a llevar un título. De paso, de yapa, Dios te va a usar ganando plata y siendo a lo mejor el gerente de la más grande minera. Pero no confundamos las motivaciones del corazón. ¿Por qué crees que vives en ese barrio? Y que los vecinos, ay, si nos vamos a cambiar con estos vecinos. ¿Por qué crees que tienes esa clase de vecinos? Porque tienes una misión allí. Abre los ojos del Espíritu. Aprende a conocer tu lugar. Aprende a discernir tu misión. Que no te pase lo que le pasó a Israel. Que el Señor con lágrimas tiene que decir: no conociste el día de tu visitación. No entendiste tu rol, Israel. Yo te puse en medio de las naciones para que anunciaras mi reino y te enredaste. Te quedaste allí. Que no nos pase lo mismo, hermanos. Es cierto que estamos aquí por gracia, no es por obras, pero también para caminar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué se lo llevan? Porque Dios lo necesita. Dios te necesita. Él es súper poderoso. Él es omnímodo, Él es omnipotente, omnisciente, totipotente. Todo lo que quieras. Él conoce todas las cosas en su presencia. Todo Él conoce, Él sabe, Él puede. Pero Él quiere que nosotros lo hagamos. Él es espíritu. Cuando decimos: Señor, toca a este, el Señor dice: tócalo tú que estás ahí al lado. Señor, dale de comer a los pobres. A veces nos comemos el súper asado. Señor, acuérdate de los pobres, que los que no tienen hoy día. Y el Señor dice: ¿por qué no te acuerdas tú? Y la mitadita de eso se lo reparte a los que están ahí sin comer. A veces, hermanos, espiritualizamos tanto la vida en el Señor. Tenemos que entender por qué fuimos llamados al reino. Quizá usted, amigo, visita y dice: este tipo me está corriendo de aquí. Pero no lo puedo engañar. No le puedo contar una cosa bonita para que se quede. Le estaría mintiendo. Usted está siendo llamado para ser parte del equipo de Dios, porque este mundo necesita. Dios nos necesita. Así que cuando ellos escucharon: ¿por qué lo desatáis? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino,
Bendito sea el Señor, que echó su manto sobre nosotros. Y por fin aceptamos una autoridad. Por fin alguien pudo poner su manto sobre este pollino que no aceptó nunca autoridades de ninguna manera, pero él puso su manto. Y dijimos, y venimos aquí no a pedir, ¿se fijó? ¿Se fijó que no hay ni una canción que dice dame, dame, lléname, tócame? No, todo es al único. Toda la gloria sea para ti. Vinimos para dar, no para recibir, reconocer que Él es el manto sobre nuestras vidas, que es la única autoridad y que por ese manto y autoridad puesto sobre nosotros seremos capaces de dar la vida. Mire, yo he estado en muchos lugares, en misiones hemos recorrido muchos lugares y nos hemos encontrado con gente que sufre y que está en lugares donde predicar el Evangelio es riesgo de muerte. Y hemos visto, hemos llorado con gente en lugares donde ni siquiera se puede cantar al Señor. Uno de los discípulos que está conmigo en Bolivia me decía cuando estuvimos con la iglesia en Rusia, cuando Rusia aún estaba bajo la cortina de hierro y era prohibido el Evangelio, y nos juntábamos allí. A las 5 era la reunión, a las 10 de la mañana empezaba a llegar la gente porque tenían que entrar cada 10 minutos uno, cada 15 minutos, para que nadie sospechara que ahí iban a cantarle a Dios, a orar a Dios. Y él me dice, yo impresionado, cantaban un himno, cuán grande es Él, sin pronunciar palabras, solo moviendo la boca. Y se emocionaban cantando, solo moviendo la boca. Y cuando sacaron sus Biblias, todos cuadernos escritos, no habían Biblias. Y cada uno tenía y se pasaban, préstame la carta a los Efesios, yo te paso Filipenses, dame Corintios, yo te voy a prestar Juan. Cuando usted ha estado en esos lugares en que significa un riesgo de muerte ser cristiano, usted se da cuenta lo que significa y qué es lo que Dios está diciendo también. Dios nos necesita y ha puesto su manto sobre nosotros. Bendito eres, Señor. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Aleluya. Él está encima de nosotros. ¿Estás contento por eso? Es lo mejor que nos podía haber pasado. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué Dios? Dios obliga. Entonces, si es tan humilde Dios, ese era mi argumento. Entonces esto de la sujeción y que tenemos que obedecer a Dios, alabarle, ¿por qué? Lo ordena. Y pensamos que Él es un Dios autoritario, que impone. Pero ¿sabe? Yo aprendí una cosa sobre la autoridad. El año 95 yo hice un viaje a Corea del Sur y estábamos atravesando el mar de Japón para llegar a Seúl, un viaje largo, habíamos hecho escala en Miami, en San Francisco y estábamos atravesando todo el Océano Pacífico. Cuando cerquita ya de Corea, usted sabe, Japón está al frente de Corea. Y comenzó un temporal. Volábamos en un Airbus 777 de United Airlines. Y mire, comenzó el avión a moverse. Yo he volado muchas veces y estoy acostumbrado y he tenido vuelos terribles. Y nunca me asusto, porque yo le miro la cara a las azafatas y si ellas están tranquilas y el avión puede que se mueva y ellas mientras ellas siguen trayendo refrescos y riéndose, uno dice, está bien la cosa. Pero ahí vi a todos preocupados, preocupadísimos. Y las azafatas y se miraban entre ellas pálidas y yo dije, esta cosa es grave.
Y el avión de pronto parecía que... Y retomaba el vuelo. Y todo el mundo ahí se puso a orar. Y entonces se escucha la voz del comandante. Alguien iba traduciendo y dice: señores pasajeros, hagan todo lo que el comandante les diga y vamos a salir muy bien de esta tormenta. Mire, ¿qué nos dijeron? Se hizo un silencio absoluto y todos esperábamos lo que él decía. Todo lo que él decía, todos lo hacíamos. Mire, si ese piloto hubiera querido jugar con nosotros, nos agarra y sencillamente nos toma el pelo. Él podía haber dicho: pónganse todos en el pasillo, tómense la oreja izquierda, apriétale la nariz al de adelante. Mire, cualquier cosa que hubiera dicho, ¿sabe por qué? Porque entendimos que en ese momento de la tormenta, el único capacitado, el único con las horas de vuelo, el único con el temple, el único con la calma, el único adiestrado para sacarnos de eso, era el piloto y nadie más. Hicimos todo lo que nos dijo al pie de la letra. Y ahí entendí una cosa sobre la autoridad. Que Dios es así. Dios es como el piloto del universo. Y no es que Él cuando te dice: deja de hacer eso, no hagas, me está imponiendo. No, Él es el único que nos puede sacar de la tormenta. Entonces hacerle caso, ponernos a disposición de Él y hacer lo que Él diga es lo más sabio que podemos hacer para salir de todos nuestros problemas. Por eso es que dejamos que Él ponga su manto y nos diga. Porque nos hemos convertido en una edad en que ¿qué cosas pudimos decirle al Señor de nuestro testimonio? Señor, aquí está mi currículum, mira, puros fracasos. Pero Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y por eso dejamos que Él ponga su manto. Y subieron a Jesús, dice, encima del pollino. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios y grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tu discípulo. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Y cuando llegó cerca, pero mire lo que pasa. Comenzaron a poner mantos. Vamos ahora a lo nuestro. Póngase en el lugar del burrito. Ese burrito ha estado toda la vida atado, encerrado. Nunca nadie lo montó. Y de pronto va con el Rey. Está entrando a la ciudad santa de Jerusalén. Y él comienza a ver que y todo el mundo. Y el burrito puede creer que es para él. Hay un cantante puertorriqueño, nos reíamos con mi hijo, nos llegó un CD, teníamos un programa radial en Estados Unidos y nos llega un CD de un puertorriqueño, quizá lo ha escuchado usted, que tiene una canción de un burro despistado. Que el burro dice: oye, ¿vieron cómo me aplaudían? Y llega al corral contando: ¿no vieron la entradita que hice en Jerusalén? Oye, tiraban manto y yo pasé por el manto y todos decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Me aplaudían y pasé ahí. Fue mi día más glorioso. Y un burro que estaba al lado le dice, despistado: no era para ti, era para el que venía sobre ti. A veces queremos recoger los aplausos que son para Él nosotros. Oye, pero si yo he visto, yo pisé el manto que pusieron. Sí, pero no era para ti, burro, era para Él. Yo escuché los aplausos, pero no eran para ti, burrito, eran para Él. Porque toda la gloria será siempre para Él. Y debemos aprender que aunque llevamos y a veces gozamos de las maravillas que pasan cuando Él viene en nosotros. Y ven, es como si yo dijera: ay, que lo estoy haciendo bien aquí. Y como me escuchan. Y yo, y el pastor: burrito, tranquilízate. Te están escuchando porque estás hablando del Rey. Si hablo de mí, nadie se quedaría. ¿Se da cuenta?
¿Cuántos de ustedes se sienten como ese pollino? Yo quiero tener, como lo dije al principio, el exacto lugar que debo tener. Entender que toda la gloria es para Él y que aun cuando en muchos lugares nos aplauden, nos abren las puertas, no es por nosotros, es por Él que viene sobre nosotros. Él en nosotros es la esperanza de gloria. Él en nosotros es el poder. Sin Él no valemos un 5. Sin Él, mire, si Él decidiera dejarnos, volveríamos a ser las mismas bestias que fuimos algún día. Volveríamos a las mismas bajas pasiones, la misma basura que tuvimos en nuestro corazón y en nuestra mente. Estamos ahora y somos linaje especial, pueblo adquirido, real sacerdocio, porque Él vive en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas, Señor, de los cielos y de la tierra. Gracias por esta palabra que tú nos das. Gracias por haber querido rescatar a este pollino, por el cual tuviste que dar a tu propio Hijo, el Cordero de Dios que quitó el pecado de este pollino. Gracias por darnos, Señor, visión acerca del exacto lugar y la misión que debemos cumplir con respecto de ti. Para los que somos hijos tuyos, Señor, que no nos olvidemos de los que quedaron en la aldea del frente. Y que tú, al ver la necesidad, siempre vas a preguntar por nosotros: ¿dónde estás, Elías? Hoy día todo el mundo pregunta a veces: Señor, ¿y dónde está el Dios de Elías? Que no hay milagros. Pero yo sé que tú tienes otra pregunta en tu corazón: ¿dónde están los Elías de Dios? Señor, perdónanos nuestras faltas. Oh Dios, líbranos del mal. Señor, y enséñanos a hacer exactamente lo que tenemos que hacer. Y que aun cuando cumplimos una función muy similar a estos primogénitos, a estos pollinos, Señor, lo único que vale en nosotros es quien viene en nosotros. No hay méritos, porque todo lo que podemos lograr, Señor, algunos tenemos títulos universitarios, hermosas casas, buenos trabajos, carros muy caros. Pero, Señor, que ninguna de esas cosas nos haga creer que es por nosotros, que es por nuestra inteligencia, que es por nuestras supercapacidades. Señor, danos el exacto equilibrio para entender que tú eres el único y que si estamos sanos e inteligentes es por tu bendita bondad, voluntad y tu infinita misericordia en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios del cielo y de la tierra. A ti sea siempre la gloria y el honor para siempre. Muchas gracias. Mas